Se hizo un estudio de que la gente zurda vivía menos. La neurociencia es un tema que conecta con prácticamente todos los ámbitos del conocimiento. A la economía, pues si compramos algo es una decisión de nuestro cerebro. A el mundo del derecho y las leyes, porque si cometemos un delito también es hasta qué punto la persona es responsable de sus actos. Hola, mi nombre es Miguel. El día de hoy te voy a presentar una entrevista muy interesante que hice al doctor José Ramón Alonso. Él es neurobiólogo catedrático de la Universidad de Salamanca en España. Es autor de libros como El cerebro zurdo o Historia del cerebro, donde básicamente desde la perspectiva de la neurociencia se miran distintas historias y se analizan distintas historias. También tiene una publicación llamada Las emociones, la base de la neurología del comportamiento, que está publicado por la National Geographic. Voy a dejar acá abajo los enlaces a varias de sus publicaciones, así como a su blog personal, para que disfrutes también de sus textos. Sin más preámbulos, te dejo acá con la entrevista del doctor Alonso. Bueno, doctor Alonso, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos este espacio ahora mismo desde Salamanca, España, ¿no? Sí, desde Salamanca, España. Usted es neurobiólogo, ¿verdad? Sí, yo digo que el cerebro es la estructura que más nos importa, ¿no? Porque ahí reside nuestro pasado, pues nuestras memorias, las cosas que sabemos hacer, nuestro presente, nuestra forma de ser, nuestros sentimientos, nuestras ideas y también nuestro futuro, nuestros planes, las cosas de las que somos capaces. Entonces, la neurociencia es el estudio multidisciplinar en el que trabajamos codo con codo, biólogos, farmacéuticos, psicólogos, médicos, informáticos también, físicos. Entonces, es un tema apasionante y que yo creo que por primera vez disponemos de las herramientas para las preguntas que nos hemos hecho siempre. Y los temas que trata la neurociencia pues son, como digo, cosas que nos interesan mucho en todos los ámbitos. O sea, permea pues, a la economía, pues si compramos algo es una decisión de nuestro cerebro, a el mundo del derecho y las leyes, porque si cometemos un delito también es hasta qué punto la persona es responsable de sus actos, o pues política, historia, o sea, realmente la neurociencia es un tema que conecta con prácticamente todos los ámbitos del conocimiento. Sí, obviamente. Y le mencionaba un poco el artículo que leía sobre el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje visto ya desde la neurociencia, porque como dice el artículo, sale un poco del laboratorio y como que el aula se convierte en un laboratorio. En ese Sí, sentido, no sé si nos podría hablar un poquito al respecto. sí, ahora, igual que hablábamos de esos otros temas, hay un interés creciente por lo que se conoce como neuroeducación, que es aprovechar los resultados que estamos obteniendo en el mundo del laboratorio, en un mundo que es muy controlado, en el que intentamos eliminar variables, aprovecharlo para aprender, para el mundo del aula. Yo digo que el cerebro es la herramienta que utilizan maestros y profesores para enseñar y, y quien aprende realmente son los cerebros de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Entonces, entender más cómo funciona el cerebro en temas como planificación, en temas como memoria, como inteligencia, como control de impulsos, manejo adecuado de las emociones, yo creo que puede redundar en un mejor funcionamiento de todo nuestro sistema educativo. Y al mismo tiempo es un ámbito donde hay cantidad de falsas ideas, de negocios sin ninguna base. Entonces también creo que es importante ese esfuerzo por hacer un poco, digamos, de limpieza, de pseudociencia, de auténticos engaños, ¿no? Y creo que es un momento en el que nos encontramos que hay un gran interés por parte de muchos profesores por saber más de neurociencia y aprovecharla para conseguir mejores resultados en su importantísimo trabajo, ¿no? Claro. Doctor, viéndolo desde este punto de vista, también desde el punto de vista educativo y bueno, con todos los estudios que tiene, ¿se puede decir o podríamos pensar, podríamos imaginar quizás que el cerebro obviamente siempre está cambiando, pero ¿cómo podríamos imaginar que esté cambiando, sobre todo tomando en cuenta también las nuevas tecnologías y también las nuevas formas de observar lo que tenemos?
Sí, o sea, el cerebro, básicamente su gran habilidad se basa en su capacidad de adaptarse. Entonces, cada vez que nosotros anotamos un conocimiento, cada vez que conocemos una persona nueva, cada vez que leemos, cada vez que conocemos una parte distinta de nuestra ciudad, nuestro cerebro se modifica y guarda esa información. Y por la noche decide si esa información la considera importante y la va a guardar a medio y largo plazo, o es algo que no tiene tanta importancia y lo borra. Entonces, es un proceso constante. Yo digo que el cerebro sería como un avión que no para de volar al mismo tiempo que se está reconstruyendo. Entonces tiene una capacidad muy llamativa y entre las cosas bonitas es que somos capaces de aprender a cualquier edad. O sea, alguien cuando se jubila a los 70 años puede decidir: ahora quiero aprender otro idioma, ahora quiero aprender a tocar un instrumento musical, y lo hace. Entonces creo que es una de las grandes maravillas del cerebro humano, esa capacidad de aprender a cualquier edad, de capacidad de modificarse, de responder a retos. Si, por ejemplo, hay un estudio en el que se analizaban los cerebros de personas que eran analfabetas y que habían aprendido a leer y a escribir después de los 40 años. Y estas personas, su cerebro se modificaba de una forma llamativa. Entonces, tendemos a pensar muchas veces que el cerebro del niño es muy flexible, y es verdad, pero el cerebro del adulto también lo es. Incluso el cerebro, como he dicho, de una persona anciana ya. Entonces tenemos esa capacidad única que nos acompaña durante toda la vida y que nos va a permitir eso tan maravilloso que es eh, responder a nuevos proyectos en cualquier época de nuestra vida. Claro. Doctor, hay estudios que, y quizás ahí usted me podría confirmar eso, hay estudios que leí hace poco que decían que, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer se pueden prevenir o por lo menos postergar los efectos cuando en la edad adulta llegamos a aprender un nuevo idioma, un nuevo instrumento. ¿Podría ser esto así? Sí, sí, realmente hay muchas evidencias ya en ese sentido. Es decir, el cerebro, al parecer, es como un órgano más de nuestro cuerpo que, si lo ejercitamos, se mantiene flexible, se mantiene fuerte, se mantiene poderoso. En cambio, si adoptamos un sistema de vida muy pasivo en el cual pues, estamos sentados delante del televisor, pues nuestro cerebro le va peor y nos va peor a nosotros. Entonces hay datos de que las personas que, pues por ejemplo, aprender un nuevo idioma retrasa de media, siempre estamos hablando, son estudios, se hace con un número de personas importante. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver un tipo de personas que, por ejemplo, aprenden un nuevo idioma y que tienen, vamos a suponer, 60 años. Y otro grupo de la misma edad, de las mismas condiciones, simplemente que no entra en esa actividad que supone, ese reto cerebral que supone aprender un nuevo idioma. Y entonces lo que se ve es que en el grupo, digamos, que ha trabajado su cerebro, el inicio de esa demencia senil se produce de media 5 años más tarde. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si mantenemos el cerebro activo, pues en cierta manera estamos retrasando o quizá evitando alguna de estas terribles enfermedades neurodegenerativas que van más asociadas a una vida, digamos, de pobreza intelectual, de pasividad, como decía antes, de no tener inquietudes intelectuales, o sea, al final de haber ejercitado un poco su cerebro, se lo he dicho de una manera popular. Claro. Doctor, entrando un poco a sus publicaciones en sí, que se titula Sobre los zurdos, ¿no? Y yo, por ejemplo, inmediatamente me vi reflejado porque yo escribo con la mano derecha, pero casi cualquier deporte lo hago con la izquierda y cuando es con las manos, ¿no? Y cuando es con los pies es como que no lo pienso mucho y juego al fútbol como sea. Por eso quizás soy tan malo jugando fútbol. Pero eso... ¿De dónde viene? ¿De la genética, del aprendido? ¿De dónde viene el ser zurdo, el ser derecho? Parece que nacemos con ello. O sea, que cada uno de nosotros tenemos una distinta lateralización. Luego también tendemos a pensar que somos diestros o zurdos, pero parece que no es así, que hay todo un gradiente desde ser extremo diestro, que es lo que decíamos, que usas
yo hay una cosa que la gente que nos oiga puede pensar, bueno, ¿con qué mano escribes? Todo eso lo tenemos claro. Si te viene el balón, ¿con qué pie chutas, ¿no? Claro. Pero otra prueba es decir, cuando usas el teléfono móvil, ¿a qué oreja lo llevas, ¿no? Ah, ¿A cuál? yo creo que Entonces, a la izquierda, ahora que lo pienso. entonces eso, entonces hay una serie de cosas que van sumando o que te van moviendo en ese gradiente a ser diestro, más o menos ambidiestro, a ser totalmente zurdo. Entonces, parece que en su caso estamos más cerca de ser zurdo que de otra cosa. También existen ambientes, o sea, efectos culturales. Claro. Como sabes, durante mucho tiempo, en el siglo XX, se intentaba evitar que los niños escribieran con su mano izquierda y se les animaba, a veces con técnicas un poco defendibles, a que usaran la mano derecha, ¿no? Claro. Entonces, como digo, hay una mezcla de factores biológicos, factores culturales, y parece que es un proceso de lateralización. Nuestro cerebro está lateralizado también y nacemos así y luego tenemos un montón de influencias. Y luego es curioso porque sí que se ha visto que ahí se hizo un estudio de que la gente zurda vivía menos. Y claro, era muy preocupante para muchas personas, ¿no? Claro. Pero cuando se analizó, claro, si en el siglo XX, como decimos muchos países, al comienzo del siglo se bloqueaba o se impedía el ser zurdo, dicho de una manera, o se impedía escribir con la izquierda, y eso fue cambiando a lo largo del siglo y ahora en general en la mayoría de los países desarrollados se deja al niño que haga, digamos, lo que le salga de forma natural. Entonces, en los que tenían, vamos a decir, 100 años, el 2% eran zurdos, Claro. pero en los que tenían 40 años, el 11% eran zurdos. Entonces, si vemos la gente que ha muerto, digamos, los zurdos jóvenes Claro. son más frecuentes que los zurdos muy ancianos. Y entonces eso, al hacer la media, resultaba que bajaban. Pero bueno, solamente hay 2 momentos donde parece que sí que es cierto que los zurdos morían más jóvenes, que eran en las 2 guerras mundiales. Ah, bueno. Pero era porque las herramientas que les Estaban daban, hechas para la derecha. exactamente, estaban hechas para diestros y Claro. entonces tenían una dificultad por eso, por las cosas. Parece que hay también muchas de nuestras cosas, los automóviles, están pensados para diestros solamente. Evidentemente. Y en la naturaleza, en otras especies, se coincide con los humanos, digamos. Se ve también en los grandes simios, en chimpancés, en gorilas, pero no es tan marcada la diferencia como en nuestro caso. O sea que hay quien piensa, cuando hemos dicho antes que nuestro cerebro tiene funciones distintas en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, parece que es un truco evolutivo para conseguir tener el doble de cerebro. Si dices, el cerebro es muy simétrico, entonces parece que originalmente o las estructuras más primitivas las tenemos en los 2 lados iguales. Entonces, si de repente empiezas a poner solo cosas en un sitio, en el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, tienes el doble de capacidad, Claro. pero tienes un problema y es que pierdes la copia de seguridad. Si tienes una lesión en una zona, Claro. pierdes la función. Y esto tiene mucho que ver también con algunos estudios por ahí. No sé, en algún momento veía un documental, recuerdo, de una persona que había recibido un pelotazo acá en la cabeza y de pronto había desarrollado una habilidad muy buena con los idiomas, pero había perdido como, no sé, todas las capacidades de reconocer emociones, por decirlo de alguna forma, en otros. Bueno, la capacidad de mejorar después de una lesión es muy raro. Claro. Lo normal es que perdamos habilidades, ¿no? O sea, Claro. nadie porque le hayan dado un golpe en la cabeza con un martillo ha salido hablando otro idioma, ¿no? Claro. Pero hay... Y luego depende mucho de la edad. Por ejemplo, hay un estudio muy curioso en este sentido de lo que estamos hablando, que eran bebés que en el momento del parto tuvieron un daño cerebral en el lado izquierdo. Okay. Y ahí es donde tenemos la zona del habla, el área de Broca. Y los estudiaron 19 años después. Siguieron la pista de ese grupo de niños y ya eran jóvenes, de eso de 19 años, y vieron que ninguno tenía problemas de habla. Entonces, en principio, la idea era un poco chocante, ¿no? Porque si has tenido una lesión en la zona que se encarga del habla, Claro. pues lo lógico es que hubieses desarrollado algún problema.
Entonces, cuando les metieron en un escáner que permite ver la actividad cerebral, lo que se encontró es que todos estos jóvenes tenían ahora el área del habla en el lado derecho. Entonces, es posible que el lenguaje es tan importante para nosotros que en ese cerebro, digamos, que está en muchos aspectos con una flexibilidad enorme en construcción, ante la posibilidad de no tener el lenguaje, lo que hace el cerebro es colocarlo en el otro lado. Pero eso, como digo, es un proceso gradual, es un proceso que se produce en un bebé recién nacido, es mucho más difícil, pero hay, o sea, hay más plasticidad de la que creíamos, hay más de esa flexibilidad. Entonces, ahora, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que se está haciendo cuando a alguien le tienen que extirpar un tumor y se va a dañar una función antes de la operación, le conectan como un sistema de, para decirlo de una forma sencilla, de cable para colocar esa función en el otro lado del cerebro, de manera que cuando la destruyas, la función ya la hayas trasladado. Entonces, es un resultado muy interesante y que nos refuerza un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esa capacidad de adaptación y de flexibilidad que tiene el cerebro también en los adultos. Claro. Y también la zona, digamos, la lateralización, como lo dice usted, la zona con la que nos desarrollamos mejor, se ha creído por mucho tiempo, por lo menos, que tiene que ver mucho con la parte artística, por ejemplo, la parte creativa. ¿Se puede comprobar eso? ¿Hay evidencia de eso? Bueno, hay muchos de estos trabajos son complicados porque lo que decimos, porque hay mucha gente que se considera diestro, pero realmente es zurdo. Entonces, pero bueno, hay algunos estudios que sí que parecen indicar que las personas zurdas tienen mayor creatividad, mayor muchos artistas famosos que han sido zurdos y curiosamente también hay más casos de personas con trastorno mental, o sea, no todo es bueno. Pero luego también sabemos que muchos de los que consideramos genios en la literatura, en la pintura, al final están casi al límite, es decir, están construyendo mundos, pero muchas veces pueden tener problemas de estabilidad mental. Algunos famosos compositores en esos... Claro, alguno incluso se negaba a recibir tratamiento médico porque no quería perder esa creatividad extrema que tenía en sus crisis de enfermedad mental, ¿no? Entonces es un tema muy interesante porque dices, bueno, claro, ese cerebro que piensa distinto, que ve el mundo desde otras perspectivas, lo que decimos, que crea una melodía que esa misma persona piensa que en condiciones normales, en condiciones de buena salud mental, habría sido incapaz de crear, ¿no? Volviendo un poco al tema de sus publicaciones, me asombra mucho la cantidad que son y lo variado y lo interesante. ¿Cómo hace usted para mantenerse tan creativo y tan productivo? Bueno, me gusta mucho escribir, entonces no es un trabajo, sino es una cosa querida, ¿no? Supongo que yo no soy nada futbolero, pero que le guste el fútbol, y usted cómo entrena tantas horas, de no, mire, esto me maravilla, lo disfruto, me gusta, ¿no? Y luego me parece que es importante también que expliquemos la ciencia a la sociedad. Creo que es una función importante de lo que yo soy, que es un profesor. Entonces, me gusta escribir para adultos, para niños, hay cantidad de temas, siempre la sensación es que no se me acaban los temas, que ahora, pues eso, empiezo las vacaciones y en agosto, nuestro verano del hemisferio norte, estaré en pantalón corto en casa y descalzo escribiendo, ¿no? Entonces, es un placer y eso creo que explica mucho. Y luego, como todas las cosas, nuestro cerebro, las cosas que hace con frecuencia, aprende a hacerlas, quiero pensar que mejor y también más rápido, ¿no? O sea que el primer libro cuesta muchísimo, pero luego cada vez van costando un poco menos. Y luego tengo pues esa gran suerte de que a los lectores les guste, entonces es perfecto. Claro. Entonces usted como escritor, entiendo también que tiene mucho que ver con la parte, digamos, de como catedrático, ¿no? Pero como escritor lo que hace es quizás mantenerse, tener algún tipo de rutina, ¿puede ser? Sí, las rutinas nos ayudan. Entonces, al final sí que hay un proceso de disciplina. Entonces, yo muchas veces
escribo pronto por la mañana porque madrugo, entonces tengo ahí 2 horas tranquilas antes de ir al trabajo. Pero luego muchas veces estás en cualquier momento y se te ocurre una idea o lees algo que te suscita una historia y entonces lo anotas. Entonces yo creo que es también una prueba de esa capacidad del cerebro de mejorar. Creo muy poco en los talentos innatos. Entonces digo, si a alguien le gusta tocar la guitarra, va a tocar la guitarra, va a practicar, va a intentar sacar canciones y al final va a tocar muy bien. Claro. Entonces yo creo que eso se cumple en casi cualquier actividad humana y en concreto de las dirigidas por el cerebro. Dices, yo no sé bailar, pero es que si no sabes, nunca lo intentas, no practicas, entonces al final no avanzas. En cambio, si hay un tema que te apasiona, que te hace sentir bien, que recibes refuerzos, pues eso, de un lector amable que te manda un mensaje diciendo lo que ha disfrutado con tu libro, pues todo eso te hace seguir adelante y mejorar. Claro. Y si lo vemos desde el punto de vista del cerebro, ¿qué pasa con esa persona así como usted, que tiene una práctica tan constante durante tiempo? ¿Se puede observar eso en el cerebro, por ejemplo? Sí, sí. Hay un estudio muy famoso que era decir, bueno, el cerebro está encerrado en el cráneo y tiene menos capacidad que otros órganos de crecer, ¿no? Está como un poco limitado por esa barrera externa que le protege. Entonces, el estudio se pensó decir, una función que sea muy clara y que esté muy bien localizada en el cerebro. Si alguien practica mucho eso, cambia su cerebro. Entonces, la función que se decidió fue la memoria espacial. La memoria espacial es lo que nos permite volver a nuestra casa. Okay. O la que nos permite, si nos levantamos por la noche para ir al cuarto de baño, saber por dónde tenemos que ir aunque esté la luz apagada, ¿no? Es decir, nuestro cerebro tiene un mapa, claro, de los sitios que conocemos. Entonces, se decidió estudiar en los taxistas. Los taxistas, evidentemente, tienen un gran mapa que trabajan un montón de horas cada día. Sí. Y se hizo con los taxistas de Londres, que es una ciudad muy grande, muy complicada, y que tienen a orgullo no usar mucho, no sé si esto habrá cambiado en los últimos tiempos, pero no usar mucho el GPS, sino saberse orientar por su memoria espacial. Claro. Y entonces el resultado del estudio, les pidieron a los taxistas, colaboraron magníficamente, y el resultado fue que la zona del hipocampo que interviene en esa memoria espacial era más grande que en el resto de la población. Entonces, de ejercitar la memoria espacial, el hipocampo se había hecho de mayor tamaño. ¿Y esto mismo lo podemos conseguir nosotros, o sea, lo puede conseguir cualquier persona con un hábito, básicamente, ¿no? O sea, con un hábito, con una rutina, con una disciplina? Sí, los hábitos, es decir, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada, tiene un enorme poder, pero también llega hasta cierto punto. Entonces, los hábitos lo que hacen es automatizar, generar lo que los informáticos llaman una subrutina o un pequeño programa. Entonces, eso hace que luego lo hagamos en broma, decimos aquí, con el piloto automático puesto. Entonces, por ejemplo, yo el camino que recorro con el auto desde el trabajo hasta casa lo hago todos los días, 2 veces en cada sentido. Claro. Y cuando yo hago ese camino, como parece que el coche va solo, porque mi cerebro ha hecho una rutina y me libera de ir pensando por dónde tengo que girar, porque eso lo tengo ya, lo que digo, muy incorporado, y me permite, voy pensando en mis cosas, en cómo ha ido el día, en lo que tengo que hacer, o cuando llegue a casa que no se me olvide hacer esto. Entonces las rutinas tienen ese poder, que es que nos facilitan las cosas, nos liberan poder cognitivo, nos ayudan y luego generan una sensación que si incumplimos la rutina, es eso, si un día no nos cepillamos los dientes, lo echamos de menos, claro, porque estamos acostumbrados a hacer eso todos los días, a la misma hora, después de comer. Entonces, las rutinas nos ayudan. Y el problema es que a veces tenemos también malas rutinas que funcionan exactamente igual, pero en sentido negativo. Entonces, igual que tenemos trucos para hacer una rutina, tenemos trucos para romper con una rutina. Y eso es muy interesante, es importante.
¿Y hay algún truco para cortar con un mal hábito, por ejemplo? Sí, vamos a ver, normalmente las rutinas se asocian a tiempos, lugares, personas. Por ejemplo, eh, una persona que tenga un problema de consumo de drogas y dice, yo quiero dejarlo o quiero dejar el tabaco. Entonces dices, vamos a ver, primero tienes que eliminar la tentación, te tienes que librar de todo el tabaco que tengas en tu casa. Claro. Segundo, tienes que pensar cuándo fumas. No, yo fumo siempre después de comer. Ahí siempre enciendo un cigarrillo. Entonces dices, bueno, pues muchas veces funciona intentar sustituir ese hábito por otra cosa. Y dices, bueno, pues en vez de fumar, ¿qué otra cosa te gusta? ¿Te gusta oír música? Bueno, Claro. pues cuando tengas esa acción, sustituyes el placer que te da la nicotina por el placer que te da la música, para que tu cerebro no se sienta tan huérfano de ese placer. Entonces, dices, eso, las personas que consumen drogas, dices, ¿dónde las consumes? ¿A qué hora? ¿Con qué gente? Tienes que Claro. intentar no ir a ese lugar, porque en ese bar donde, por ejemplo, os reunís, dices, en cuanto llegues, tu cerebro va a reconocer esos sitios y te va a poner en marcha la Claro. rutina de consumo. Ya Entonces dices, no, se vuelve como un instinto ahí, digamos, ¿no? O sea, eso es, o sea, lo que decimos, o sea, pones en marcha esa rutina automática y sí, empiezas a hacer automáticamente lo que haces. Entonces tienes que conseguir, dices, no, no puedes ir a ese sitio. claro. Probablemente no puedes quedar con esas mismas personas porque tú asocias esas personas a que consumís juntos. Claro. Entonces hay distintos de esas cosas que dices, no es fácil romper con ello, pero lo puedes conseguir. Tienes, por ejemplo, ¿qué más consejos serían? Firma un contrato contigo mismo. Nosotros creemos en la fuerza de las palabras y en la fuerza de los escritos. O, por ejemplo, ponte objetivos y dices, voy a hacerlo de una forma gradual. O, por ejemplo, consigue el refuerzo de las personas que te quieren. Pues tú dices, bueno, hablas con tu familia, con tu pareja, dices, porque quiero dejar de fumar, sé lo difícil que es, pero ese refuerzo de que se van a alegrar por ti, que te van a intentar apoyar, que te van a decir, dices, bueno, pues mira, en estos momentos que fumo normalmente vamos a salir juntos a dar un paseo. De manera que tu cerebro, lo que digo, reciba, somos seres que buscamos el placer. Claro. Entonces, ese placer que conseguimos, pues eso, con el alcohol o con la droga o con el tabaco, lo que sea, consíguelo de otra manera. Por eso hay mucha gente que toma dulces después de dejar de fumar o que Claro. digas, pero puedes hacerlo con otro tipo, dices, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te dan placer? Y entonces no sustituyas una cosa que te da placer por nada, Claro. que tengas la sensación de pérdida. Sustitúyala por otro que te guste y digas, no, no, pues dices, ¿qué digo yo? Dices, no, dejo de fumar por mis niños, por mis hijos, porque creo que es mucho mejor que en casa no haya un ambiente, que no haya humo de tabaco. Entonces, tenlo muy presente. Pon una foto de tu hijo donde normalmente guardabas el tabaco, de manera que si la subrutina te hace abrir el cajón, en vez de encontrarte la cajetilla, te encuentres la foto de tu hijo. Claro. Eso, aunque nos parezcan pequeñas cosas, ayudan a romper un mal hábito. Obvio. Y para promover buenos hábitos o buenas prácticas o algo que queramos, no sé, desarrollar, también existen pequeños detonantes. Sí, mucho es lo mismo que estamos hablando. Entonces dices, hay un tema clave que es la repetición. ¿Ok? O sea, dices, yo quiero salir a hacer un poco de deporte por la mañana. Pues al principio te va a costar mucho, cada vez te va a ir costando menos y va a llegar un momento en que si no lo haces, el cuerpo te lo va a pedir. Luego, es mucho mejor la rutina diaria. O sea, en vez de decir 3 días a la semana, no, vete los 7 días de la semana, a correr un poquito. Luego hacerlo de forma gradual, que no dices, claro, si llevas mucho tiempo sin hacer deporte, pues eso. Luego facilítatelo. O sea, hay gente, por ejemplo, que dice, pone al lado de la cama la ropa de deporte. Claro. ¿Para qué? Para que en cuanto te despiertes, te encuentres la ropa, ¿sabes? O sea, tienes que ir consiguiendo lo que decimos, los refuerzos. Dices, no, pues el tener ese aspecto social que decíamos antes, habla con tu familia. Pues, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, es busca un amigo para quedar, para ir juntos a correr. Claro. ¿Por qué? Porque te va a resultar mucho, no solo te fallas a ti mismo, sino le fallas a él también si no vas.
Si te da, entonces, estas pequeñas cosas funcionan muy bien. Y Mucha es la hay, experiencia, yo creo, de todos nosotros. Es claro, cuando hemos intentado estas cosas, pues dices, ¿por qué fallabas? Luego, por ejemplo, eso, si fallas, no tires la toalla, no digas, no, simplemente asúmelo y mañana seguimos. Hoy no has conseguido salir a correr, no pasa nada. Mañana vuelves. Lo que no puede ser es porque falles un día, ya dejarlo y decir, soy un fracaso y no lo he conseguido, soy incapaz. No. Es decir, claro. es muy normal que todos alguna vez se nos olvide o tengamos pereza o no lo consigamos, pero lo importante es mantener esa constancia. Claro. Y hay periodos de tiempo, se puede cuantificar eso. No sé, a Sí, todos nos ha pasado que quizás salimos a hacer deporte una semana y a la siguiente ya nos costó un poco más. eso está muy bien. Sí, es la experiencia que tenemos todos. Es decir, los hábitos, distintos estudios ponen distintas fechas. ¿Cuántas veces hay que repetirlo para que el hábito esté establecido? Tiene sentido. Hay hábitos que son como mucho más complicados que otros. Claro. Pero las cifras yo creo que deben ir desde veintitantos días a 200. Ok. Pero la media son 60. Entonces dices, bueno, 2 meses, si conseguimos mantener una disciplina durante 2 meses, lo tienes ya para siempre. Porque Claro. decimos, si consigues salir ese poco a caminar 2 meses, el día que no lo hagas, lo vas a echar de menos, dices, tu Claro. cuerpo te lo va a pedir. Y Te va esa a es la costar fuerza más, claro, te va a del costar más hábito. no hacerlo que hacerlo. O sea, te va a Ajá. pesar mucho no hacerlo, se dice. Eso es, eso. Y entonces te va a apetecer hacerlo. O Claro. sea, al principio, o sea, digamos, la parte de esfuerzo se va disminuyendo, empieza a incorporarse de forma natural, luego tienes que ver los refuerzos positivos. Dices, no, me encuentro mejor, respiro mejor, duermo mejor, me veo con mejor aspecto. Tu pareja te dice que estás más guapo, más guapa, lo que sea. Entonces todo eso Claro. nos ayuda para consolidar el hábito, ¿no? Como usted decía temprano, o como usted decía antes, quizás uno de los mejores periodos para entender lo que pasa en el cerebro, ¿no? Quizás ahí Ujú. existen imágenes. ¿Qué tanto sabemos de verdad ahora mismo del autismo? Bueno, sabemos mucho más que nunca y afortunadamente nos hemos quitado un montón de teorías estúpidas. O sea, durante un tiempo se acusaba a los padres, sobre todo a las madres, de ser las responsables o las culpables de su autismo, del autismo del niño. Entonces, eso es terrible y es falso. Entonces, el autismo sabemos mucho más sobre su origen, parece que hay un origen prenatal antes de que el niño nazca. Luego, hay componentes genéticos, pero muchas veces no son hereditarios, que es algo que nos choca un poco, porque solemos igualar los dos términos. No, ¿qué quiere decir? Hay algo en los genes de ese niño que le da una propensión al autismo, pero muchas veces no aparece ni en los genes del padre ni en los genes de la madre. Eso es lo que se llaman mutaciones de novo. Ha aparecido de nuevo en el niño, una cosa que antes que no la ha heredado, que ha surgido en su desarrollo temprano, ¿no? Sabemos mucho más de genética, sabemos mucho más de tratamientos, sabemos cómo ayudarles a avanzar y el punto fundamental yo creo es que nos vamos dando cuenta que, que hacen una contribución valiosa a la sociedad, que nuestra sociedad o el valor de nuestra sociedad depende cómo tratamos a los que son diferentes, Claro. que merecen, pues eso, merecen tener una vida digna, positiva, que merezca la pena ser vivida. Y entonces, como digo, es decir, nos queda todavía mucho por aprender, hemos mejorado muchísimo y hay que dar un mensaje de esperanza. Por otro lado, también muchas familias caen en manos de desaprensivos, eso es pues gente que les ofrece, les promete milagros o Claro. que va a curar. Entonces, eso es un desgaste porque las familias pierden tiempo, pierden dinero, pierden esperanza. Entonces, decir, no, lo que funciona es como con cualquier otro niño. Cuidarle, quererle, educarle y en este caso también, pues ver en qué áreas necesita un refuerzo, necesita unas terapias, necesita un apoyo. Y ese es el camino. Y lo demás es vender humo y aprovecharnos de gente que se aprovecha del cariño de unos padres a su hijo. Claro, evidentemente. Ahora, como usted decía, igual mucha, hay mucho que aprender también, ¿no? En el sentido Uh -huh. de eso. Ahora, yo veo
me llama mucho la atención la capacidad que tienen de especializarse también, digamos, en algo las personas autistas, ¿no? Como que Sí, toman unos temas y se sumergen mucho y tienen la capacidad de sí. sorprender, ¿no? Es un mensaje importante porque hay para algunas funciones, incluso para algunos puestos de trabajo, donde una persona con autismo puede ser el mejor empleado, mejor que lo que llamamos un normotípico, uno de nosotros. Entonces, es decir, hay empresas en Estados Unidos que les están contratando no por hacer caridad, no porque les interesa, porque es un buen activo para la empresa. Como es un número importante de personas con autismo, se calcula en Europa, calculamos que es uno de cada 100 niños, Mm. pues también muchas empresas les interesa a alguien para llegar a ese segmento de la población, alguien que entienda las pautas. Y en otros casos, por ejemplo, empresas que se dedican a código informático, pues parece que los autistas son mejores a la hora de detectar errores en código informático. Entonces, lo que digo, tenemos que refuerzar ese sentido de la neurodiversidad, es decir, somos diferentes, como antes hablábamos, hay algunos que prefieren usar la mano izquierda, otros que Claro. prefieren usar la mano derecha, algunos que tienen una orientación sexual de un tipo y otros otra. Entonces, nuestra sociedad es más rica si contamos con todos, si hacemos sitio para todos, si valoramos a todas estas personas, porque todos somos buenos en algo y somos malos en otras cosas. Y entonces la gran suerte de la especie humana es que todos sumamos Claro. y ellos también. Sí, es posible que algunas personas muy famosas, quizás en otras etapas de la historia, tuvieran algún tipo, algún grado de autismo y quizás no lo sabíamos. Pienso, no sé, por ejemplo, a Steve Jobs, que Sí. parecía que le Hay costaba muchas mucho. personas. Sí, diga. Muchas personas. O sea, hay quien dice, también el autismo ahora se dice trastornos del espectro del autismo. ¿Qué quiere decir? Lo del espectro es lo mismo que decíamos con la zurdera. O sea, que no es que seas o normotípico o autista, sino que todos nosotros tenemos algún rasgo de autismo. Entonces, dentro hay un estudio curioso, dices, lo mismo eligen 40 características y entonces dices, pues esta persona tiene 3 de estas características típicas de autismo, esta otra tiene 6, esta tiene 12 y esta tiene 35. Los diagnósticos muchas veces son arbitrarios, es decir, ponemos la barrera, pues los que tengan más de 10 de estas características. Pero algunos tenemos 9 y somos considerados normotípicos, normales. Entonces, yo creo que es un... Y claro, hacer los diagnósticos, digamos, retrospectivos hacia atrás, pues es muy complicado. Pero muchas personas de esas que tienen una mirada distinta, que tienen, por ejemplo, dificultades para las relaciones sociales, en la actualidad se piensa que pudiesen tener autismo. Entonces, ahí está, por ejemplo, Newton. Hay muchas personas que consideran que Isaac Newton es el mejor científico de la historia y muchas personas que piensan que Newton era autista también. De Einstein se ha dicho también que tiene rasgos de autismo, que tiene dificultades para hablar, que tiene dificultades para comunicarse en la infancia. Entonces, como digo, hay muchos casos, muchas personas que en algunos momentos, a personas importantes, pero luego también vemos casos de niños que fueron abandonados, que se cree que una de las posibles razones eran porque tenían autismo, ¿no? O sea, Kaspar Hauser o Víctor Daveyron o los llamados sabios locos o santos locos de Rusia. O sea, el autismo siempre ha estado entre nosotros. Solo lo hemos empezado a identificar en el siglo XX y solo lo hemos empezado a entender y a integrar en nuestra sociedad en el XXI. Entonces ese es nuestro camino, nuestra responsabilidad. Quizás uno de los próximos retos que tenemos próximamente ya a nivel social, ¿no? Sí, o sea, pero no solo en este caso, o sea, en todas las Claro. personas que son distintas. Entonces, yo lo digo, es decir, en los manuales de diagnóstico de enfermedades mentales, hasta hace unos años se incluía la homosexualidad. Y entonces dices, ahora quiero pensar que para la gran parte del mundo, es decir, son personas que simplemente difieren en una orientación de sus Claro. preferencias, pero son personas valiosas que merecen los mismos derechos que nos hacen a todos mejores. Entonces dices, Exactamente.
Entonces, si nos ponemos a limitar, es que nos quedamos todos fuera de la foto. Si empezamos a decir lo que digo, no, estos fuera, estos tampoco son normales. O sea, la normalidad como tal no existe, sino simplemente podemos decir la mayoría en una condición, pero es que hay miles de condiciones diferentes. Entonces, lo que digo, estoy seguro que todos nosotros hay alguna condición en la que seríamos un grupo fuera de la normalidad. Claro, Entonces, sí, bueno, aunque sea por egoísmo, decir, no, aquí cabemos todos. Y lo que decía antes, esa es una sociedad más rica, más inclusiva y una sociedad mejor. Es que no hay otra forma de decirlo. claro que sí. Bueno, doctor, de verdad, muchas gracias, doctor Alonso. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido demasiado interesante la conversación y mucha admiración por sus publicaciones. Ha sido un placer y el abrazo más fuerte a Chile, que es un país que ya se lo comentaba en algún correo, Sí. que quiero mucho, donde tengo a grandes amigos y que ojalá termine pronto esta pandemia y en un sentido u otro nos volvamos a abrazar de verdad. Mil gracias. Gracias a usted, hasta luego. Que esté muy bien. Adiós, chao. Espero que te haya gustado este video, sobre todo si has llegado hasta acá. Te dejo acá abajo varios enlaces a los libros del doctor Alonso, así como a su blog personal. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, déjalo en los comentarios, déjame un like y sobre todo suscríbete al canal. Espero que tú estés muy bien y cuídate mucho.